Hola, saludos a todos. Pues invitándolos nuevamente a su canal de historia favorito, History Fan, con el Códice Mendocino aquí a espaldas porque nos ayuda mucho al tema que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy los invito a una reflexión sobre los términos azteca, mexica y mexicanos. Afortunadamente he tenido personas que me han cuestionado sobre esto, que me preguntan de dónde viene el término mexicanos, por qué mexicanos se escribe con X y no con J, por qué no somos más bien mexicas, por qué no mejor se retomó el nombre de mexicas, o incluso me han hecho la pregunta directa de por qué no aztecas, o sea, o por qué a veces a México se le menciona en un contexto internacional la nación azteca, o se habla de los aztecas, y cuál es esa diferencia entre aztecas y mexicas. Y finalmente yo agregué como una cerecita al final, donde pues comenté por qué México, perdón, lo manejamos con X y no con J, pero por qué lo mencionamos con J y no mexicas o México. Entonces, eso vamos a ver en este video. Los invito, ojalá les agrade. Ya saben, siempre se les agradece mucho sus manitas arriba, se agradecen mucho sus suscripciones y les dejo un gran saludo. Bye. Bien, pues como se comentó, nuestro tema de hoy es precisamente la variación entre los términos de azteca, de mexica y finalmente por qué se retomaron estos términos para hacer referencia a nosotros como mexicanos. Pues bueno, vamos a empezar nuestro comentario, nuestra reflexión del día de hoy con el término aztecas, porque en realidad sería el término más antiguo. Y este término en realidad se estaría generando con lo que se conoce como la tira de la peregrinación o el Códice Boturini. Es uno de los textos que se consideran como anteriores a la llegada de los españoles a esta zona y precisamente es un texto en donde nos señalan una peregrinación que se dio de una zona del norte conocida como Aztlán, en donde grupos originarios de esta gran zona, tal vez mítica, tal vez histórica, llamados a sí mismos como aztecas, ya que retomaban su lugar de origen Aztlán, y que se dan a la tarea de migrar hacia el sur. El por qué ya quedó un poquito perdido en el tiempo, el por qué la migración de estos grupos, pues ya es algo que quedó también como narrativas míticas de toda la zona. Yo aquí les estoy colocando una pretendida Aztlán en la zona sur de Estados Unidos, pero hay diferentes versiones. Algunos colocan a la mítica Aztlán en pues la zona norte de México. Probablemente nos estaremos refiriendo a la Gran Chichimeca, a la zona de Aridoamérica. Tal vez efectivamente sea la zona de lo que ahora es el sur de Estados Unidos, tal vez Oasis América. Incluso hay ideas de que, y versiones de que en realidad la antigua y mítica Aztlán sea una zona que actualmente se ubica en el estado de Nayarit, en donde precisamente hay un poblado que se encuentra dentro de una isla, entonces tiene todo este elemento acuático alrededor, y que si se dan cuenta, pues hace prácticamente una referencia a lo que después sería México Tenochtitlán. Es algo así como que los antiguos aztecas buscaron recrear su lugar de origen de inicio, el original, y lo recrearon en otra zona muy parecida. También una isla en medio de grandes cuerpos de agua, en medio de grandes lagos. Pero pues esto, vuelvo a insistir, ya quedó como
como en el, como en perdidos en la idea histórica del tiempo, pero pues bueno, al menos el documento que les hice referencia, el de la tira de la peregrinación, pues sí nos hace referencia de que en algún momento grupos venidos del norte, tal vez Aridoamérica, tal vez Oasis América, tienen la necesidad de cambiar de espacio de donde viven. Eh, Uno se imagina tal vez falta de alimento, tal vez zona de guerras constantes, tal vez cambios climáticos muy fuertes, tal vez todo a la vez, que hace que estos grupos decidan migrar a buscar mejores climas, mejores ambientes para vivir, para pues crecer como grupo. Ahora bien, estos grupos que se dan a la tarea de migrar, pues en realidad es un grupo cultural que, que probablemente tengan como en común la lengua náhuatl, pero que al ir migrando hacia el sur fueron creciendo en número. Se les fueron uniendo grupos que encontraban en el camino y a su vez también se fueron quedando subgrupos en el mismo camino, es decir, de alguna manera fueron intercambiando gente. El mito nos dice, el mito que hoy se puede rescatar por parte de los arqueólogos, de los historiadores, el mito nos dice que es el dios, su dios titular, el dios Huitzilopochtli, el que les da esta referencia, el que les dice que tienen que migrar al sur para encontrar un mejor lugar en donde vivir, que incluso hay un lugar destinado a ellos, en donde se podrán desarrollar y crear un gran imperio. Entonces es este dios, su dios titular, un dios guerrero, un dios que es muy propio del grupo azteca, el que les da este mandato, el que les pide migrar hacia el sur y que, pues bueno, los lleva en todo este camino e incluso pues llega a tener conflictos, en teoría, con los grupos que deciden irse quedando. De ahí incluso parten mitos como el del nacimiento de Huitzilopochtli, que si no lo conocen, pues les recomiendo mucho el canal de Mundo Kawaii Fifi, porque en él hay precisamente una narrativa que les hace del nacimiento de Huitzilopochtli y cómo nos señala que Huitzilopochtli se llega a molestar mucho con su hermana Coyolxauhqui, precisamente por esta idea de que hay grupos que ya no quieren seguir migrando, que se quieren quedar en el camino. Pero bueno, los invito a conocer el mito del nacimiento de Huitzilopochtli para no detenerme en esa parte yo ahorita. Este, Yendo con esta migración, entonces, ya lo comenté anteriormente, este grupo empieza a volverse más amplio, se le empiezan a unir más gente en su migración. Entonces ya no solamente tenemos a aztecas como el grupo que está cumpliendo este peregrinaje, se empieza a hacer más grande el grupo y empieza a integrar a grupos de otras filiaciones, pero que también de alguna manera están emparentados en idioma. Probablemente pues sean grupos también de habla náhuatl, pero que se reconocen como otros subgrupos. Entonces, es aquí en donde se retoma el grupo el nombre, perdón, de mexicas, porque el nombre mexica ya es un nombre integrador, es un nombre que hace referencia a todos los grupos culturales que se van uniendo en su migración hacia el sur. El grupo mexica integraría a aztecas, por supuesto, pero incluso también integraría a xochimilcas, a chalcas, incluso a mismos tlaxcaltecas, a tlatelolcas. Y si se dan cuenta, el nombre mexica es un nombre más integrador porque hace referencia a toda la mezcla de grupos humanos que se fueron uniendo en su migración hacia el sur, con esta idea de encontrar un mejor lugar. Y lo encuentran. Cuando llegan a la zona centro de México, pues se encuentran nuevamente con un escenario de grandes cuerpos de agua, con islotes que se pueden pues visualizar dentro de los cuerpos de agua, con muchos recursos naturales, y pues es ahí en donde su dios titular pues los invita a allá
quedarse en esta zona. Y es curioso, porque el primer lugar en donde deciden establecerse, pues es precisamente un poblado que encuentra, un cerro que encuentran al ingreso de la Cuenca de México, que es el Cerro del Chapulín, Chapultepec. Pueden verlo en esta misma códice que yo estoy haciendo referencia desde el principio a la tira de la peregrinación, pues tenemos precisamente el dibujo de un cerrito con un chapulín en la parte de arriba, o sea, el Cerro del Chapulín, Chapultepec. Aquí se quedan viviendo un tiempo, el grupo ya de mexicas, ya no les voy a mencionar como aztecas, ya son mexicas, se quedan un tiempo aquí y aquí la dificultad con la que se encuentran es que son territorios ya ocupados, o sea, es un territorio muy rico, muy amplio, muy hermoso. Ustedes se pueden imaginar este escenario, 5 cuerpos de agua inmensos con aguas saladas que aportan pues ciertos productos como sal, por ejemplo, y aguas dulces que aportan muchos otros productos más como vegetales, pescados, otro tipo de animales para el consumo, muchos insectos que también sirven de consumo y que estuviera vacío, ¿verdad que no? O sea, en la leyenda nos dicen que el grupo de mexicas llegan a esta zona en 1325. Es más, la leyenda dice que en 1325 se funda México Tenochtitlán, pero para serles sincera, son fechas que están muy en debate, porque en realidad probablemente sean mucho más antiguos la llegada del grupo de mexicas ya a lo que es el islote en donde se va a construir México Tenochtitlán. Y nuevamente regresando al mito, pues el mito nos dice que el dios titular Huitzilopochtli, ya cuando llegan al islote, da la señal de que es ahí en donde se tienen que establecer. Y la señal es precisamente el haber encontrado un nopal asentado en la parte media del islote con una serpiente, con un águila, perdón, en la parte de arriba del nopal, que el mito dice que incluso la serpiente tenía atrapada yo insisto con la serpiente, que el águila tenía atrapada en el pico una serpiente. Vean, en este otro códice, probablemente de manufactura también anterior a la llegada de los españoles, pues nos habla precisamente de ese momento, del momento en el que su dios titular Huitzilopochtli les manda la señal, el, el águila posada en el nopal, pero no está dibujada la serpiente en este primer documento donde se hace referencia a ello. Y pues bueno, es aquí en donde entonces nuevamente rescato la fecha mítica en donde supuestamente en el año de 1325 el grupo que estaba migrando inicialmente de aztecas, que después se convierten en mexicas porque conglomeran a muchos grupos en sí, deciden establecerse y deciden hacer la fundación de su ciudad, la Gran México Tenochtitlán. Y pues bueno, se convierte en la ciudad más importante de toda Mesoamérica, al menos en el posclásico, se convierte en un gran imperio guerrero que llega a dominar prácticamente toda la zona de Mesoamérica. Y aquí es donde llegamos a la última pregunta, ¿no? Que se planteó pues en un inicio en la presentación de este video. ¿En qué momento retomamos el nombre de mexicanos? Y es más, yo aquí incluso les hago la pregunta atrevida, ¿no? De por qué mexicanos con X y no mexicanos con J. Porque también fue una discusión de al menos un siglo. Bueno, pues les sorprenderá saber que durante todo el periodo colonial, realmente los mexicanos pues no se llamaban mexicanos y no se llamaban mexicas, sino que más bien se llamaban novohispanos. Ya en un video anterior se estuvo hablando de manera mucho más concreta de cuáles son los nombres que tenían los pobladores de la Nueva España. Y grosso modo, pues les puedo comentar que podían tener, que se les podía llamar criollos, se les podía llamar indios, se les podía llamar negros, se les podía llamar mulatos, tente al aire, salta atrás, jíbaros, es decir, el nombre que se les podía dar a un habitante de la Nueva España pues no dependía tanto de su nacimiento, de que hayan nacido en territorio novohispano, sino más bien a su pertenencia étnica, porque sí, importaba mucho tu color,
en qué grupo te colocaran. Si nacías de un color mucho más acentuado, pues probablemente te metían en el grupo de las castas. Mientras que si tú nacías dentro de un grupo indígena, pues eras indio. Y si tú eras español, pero nacido en América, pues eras criollo. Y si eras un español recién llegado de Europa, pues eras peninsular. O sea, el nombre variaba, pues. Es en el momento de la independencia donde se empieza a discutir esta dinámica del nombre que pueda tener el nuevo país, porque sin duda no se le quiere poner Nueva España, si nos estábamos independizando de España, y precisamente es el gran caudillo de la independencia, José María Morelos y Pavón, que pone esta discusión sobre la mesa y le sorprenderá saber que la propuesta que él hace en inicio es llamar a este país como el Anáhuac. Anáhuac. De hecho, el congreso que él forma, el congreso que él conforma para empezar a darle legalidad al movimiento de independencia, pues se le llama Congreso de Anáhuac, porque él proponía el nombre de Anáhuac para este país. Pero pues al parecer sus compañeros, sus compañeros de armas, todo el grupo de independentistas ponen a discusión este nombre y llegan a la conclusión de que el último grupo eh, de estas tierras que dio una resistencia importante a los españoles al momento de la llegada de estos últimos, pues fueron los mexicas. Entonces de ahí que planteen el nombre de México, de México, que la X es una gran discusión, porque la X la pusieron los frailes al momento de aprender náhuatl, porque ellos tenían problemática para el sonido sh, que efectivamente pues en el náhuatl es un sonido muy utilizado, el sh. Entonces, cuando los frailes transcriben del náhuatl al español, ellos señalan el sonido sh con X. Entonces, en teoría, pues más bien tuvo que haberse llamado este país México. Pero pues como en español, en castellano, ese sonido no es utilizado realmente, pues eso lo traducen como J, que en realidad es un sonido más árabe que otra cosa y es una larga historia también. Pero entonces traducen este sonido como J y cómo se pronuncia originalmente cuando se retoma el nombre de México para hacer referencia a los mexicas, pues es México. Y de hecho, aquí la imagen que les estoy mostrando es precisamente la primer bandera del imperio que se conforma concluida la independencia, o sea, el primer imperio mexicano, que es el que conforma a Agustín de Iturbide, el que consuma la independencia. Y entonces, al menos por un siglo, México se escribe realmente, lo escriben de manera oficial con la J, porque suena como J, México. Y es más, todavía entrado al siglo XX, en muchos documentos ustedes podrán ver que México o mexicanos lo escriben con J. Pero es una circunstancia más de identidad lo que nos hace retomar la X, porque al escribir México con X, estamos haciendo una referencia más directa a nuestros antepasados mexicas, los que fundan México Tenochtitlán, México Tenochtitlán. Entonces es así que se vuelve a retomar la X ya en siglo XX de manera oficial y finalmente, aunque nuestro nombre oficial es Estados Unidos mexicanos, pues en el mundo entero nos conocen como México y finalmente somos mexicanos con X, que es la que hace referencia a nuestra afiliación con los grupos originarios, con los grupos nahuas, con los mexicas e incluso con los aztecas. Aquí pues entonces yo ya les dejo la invitación. ¿Qué somos? ¿Aztecas, mexicas o mexicanos? La decisión está en ustedes, pero ya conocen la historia de dónde se retoman todos estos nombres. Como siempre, les agradezco mucho. Como siempre, los invito a que saquen conclusiones propias